La diáspora venezolana recibió dos noticias muy positivas en el día de ayer. En primer lugar, el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos anunció que más de 320,000 venezolanos residentes en ese país de manera hasta ahora irregular serán protegidos por el Tratado de Asistencia Temporal, el denominado TPS, que ampara a ciudadanos en la misma condición de países como El Salvador, Honduras y Haití. Miles de ciudadanos de esos países han estado residiendo de manera irregular en Estados Unidos ya durante mucho tiempo. Es un recurso que básicamente les da cobijo por un periodo de 18 meses, pero que luego, en el caso de los hondureños, de los salvadoreños y de los haitianos, se ha ido paulatinamente restaurando, renovando el TPS, y les ha dado a los ciudadanos de esos países beneficiarios de este programa, bueno, pues la posibilidad de vivir durante mucho tiempo en Estados Unidos y tener incluso el derecho a trabajar. Rosendo, un comentario muy humanitario de tu parte y con mucha propiedad, porque fuiste un individuo que trabajaste, estudiaste, formaste tu familia, todo eso en los Estados Unidos. Y hoy 2 miembros de tu familia son figuras destacadas. Pero lo que yo quiero decir es que esto se debe a la nueva política. Hay que ser justos lo primero si queréis ser felices, dijo Duarte. La política de Joe Biden, hombre sensible, hombre humanitario, hombre cristiano, hombre de gran sensibilidad humana, mientras el canalla, el bandido que estaba ahí, dividió a las familias, separó a los padres de los hijos, a los hijos de los padres, separó a los ancianos de los hijos que los mantenían y los ayudaban. Este hombre que creó campos de concentración nazi para los inmigrantes, este hombre que los persiguió, los acosó, los llevó a la miseria, este canalla para complacer, ni siquiera por convicciones ideológicas, no, para complacer al Ku Klux Klan, a los grupos étnicos, racistas, a esos bandidos, a esas white trash, a esa basura blanca. Todo lo que este hombre hizo, ahora lo contrarresta de una manera políticamente maravillosa, pero social y humanitariamente, cristianamente profunda de Joe Biden. ¿Qué diferencia entre el trompo y Joe Biden? Estudios de la ONU dan cuenta de que a la fecha más de 5 millones de venezolanos están viviendo en el exterior, Estados Unidos, América Latina. Dice que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y que ha sido uno de los éxodos más grandes en la historia que se ha producido en los últimos tiempos. Dice que con más de 5 millones de venezolanos que se encuentran viviendo en el exterior, la gran mayoría en países de América Latina y el Caribe, esta migración masiva se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento a nivel mundial. Ha habido un aumento. Rosendo, también hay que tomar en cuenta los habitantes de un país, porque usted pone tantas personas, tantos venezolanos o de cualquier nacionalidad fuera, usted haciendo una relación con los habitantes de hoy. Sí. Pero también te tiene que tomar en cuenta los que salieron de sus países, ¿verdad? En época en que en sus países había relativamente pocas personas. El éxodo antitrujillista fue una cosa en el mundo entero, pero nosotros éramos 2, 3 gente, ¿entiendes? Lo mismo de Venezuela, el éxodo con el tirano Marcos Pérez Jiménez, que salió huyendo y vino para acá. Bueno,
no es lo mismo los habitantes que había en la dictadura de este delincuente, este criminal, a los habitantes que hay hoy. Dice este informe, don Álvaro, que ha habido un aumento del 8.000% en el número de venezolanos que solicitan la condición de refugiados en todo el mundo desde el 2014, principalmente en América Latina. La población de Venezuela al 2020 se estima en unos 28 millones de habitantes más o menos. Si tenemos más de 5 millones, hay datos que hablan de hasta casi 6 millones de venezolanos residentes en el exterior. Lo que llama la atención es que esto es una migración de los últimos años, producto de la situación política que vive ese país. Y yo decía que son dos noticias positivas que recibió la diáspora venezolana en el día de ayer, porque se anuncia esta decisión de Estados Unidos que tiene mucho que ver, como dice don Álvaro, con el nuevo enfoque de la administración Biden hacia el tema de la migración. En ese país está en proyecto la regularización, y más que la regularización, la legalización, darle carácter de residentes permanentes a por lo menos 11 millones de inmigrantes, sobre todo los denominados jóvenes soñadores que han estado viviendo en Estados Unidos en condición irregular durante muchos años. La administración Biden tiene ya un proyecto claro para normalizar la situación de esas personas, y este caso de los venezolanos va en esa misma dirección. Hay más de 320,000 venezolanos residiendo en Estados Unidos. La mayoría de ellos se han asentado en el sur de la Florida. Y a ti, conocedor profundo de esta situación, una pregunta sin ninguna mala fe, sin ninguna intención, sin doble sentido, ¿verdad? Tú dices, todos esos venezolanos que están en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos dominicanos hay en Estados Unidos? El dato de los dominicanos en Estados Unidos, don Álvaro, a veces se dice que hasta 2 millones, otras veces que 1 millón, pero deben haber en Estados Unidos dominicanos legalmente entre 1,5 millones y 2 millones. Hay otra cantidad que están en condición irregular. La gente que va con una visa legal de entrada a Estados Unidos, luego decide quedarse allá, se les dificulta legalizarse y entonces están en condición irregular. Pero residiendo legalmente entre 1,5 millones y 2 millones de dominicanos que están esparcidos en todo el territorio de los Estados Unidos. Hasta en Alaska hay una diáspora dominicana. Decía que ¿qué porcentaje, o una comunidad dominicana? ¿Qué porcentaje de personas ilegales tú piensas que viven en Estados Unidos con relación a su población, que ronda los 350 millones de habitantes? Bueno, deben haber alrededor de 20 millones de personas residiendo irregularmente en Estados Unidos. No, digo ilegal. Una cosa es una persona... No, porque ya el término ilegal allá no se usa. No se usa. Para allá irregular es una persona que tiene documentos, pero que no tiene una residencia permanente de los Estados Unidos. Eso es un irregular allá. Pero sobre todo mexicanos son la mayoría de los que residen de manera irregular en Estados Unidos. Representa aproximadamente como un 3%. Pero el número, yo di esa cifra, pero el número tengo que buscarlo, definitivamente. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje? Perdón, sin querer tomar posición a favor de ningún gobierno, de ningún país, de ninguna ideología, pero vemos, por ejemplo, ¿verdad?, la cantidad de dominicanos que hay en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Como bien tú dijiste, en Alaska, como ese amigo mío que se encontró en la ciudad más al norte, si cabe el norte en Alaska, ¿verdad? Bueno, Palmer, la ciudad, bueno. Pero aparte de eso, ¿verdad? Todos estos venezolanos se fueron de Venezuela por la nueva situación económica y la miseria de las cosas. Y esos millones de dominicanos, ¿por qué se fueron?
Por las mismas razones, don Álvaro. Los venezolanos se van en su mayoría por razones políticas, la inestabilidad que vive su país, la falta de oportunidades. Mira, la situación en Venezuela está a un punto tal, por ejemplo, que la población va decreciendo, porque primero se han ido muchos, como decíamos, más de 5 millones, según la última cifra, el 2020, más de 5 millones, pero además la natalidad en Venezuela ha decrecido muchísimo también, y ese es un factor preocupante en ese país. Hay venezolanos residiendo en Argentina, en Brasil, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, y en el Caribe ellos han preferido a República Dominicana como su destino predilecto, porque es el país que les ha abierto los brazos de manera más solidaria. Y por eso decía yo que recibieron dos buenas noticias ayer los venezolanos. Primero, la de Estados Unidos, que es una noticia fabulosa para ellos. Y luego esta información dada en República Dominicana por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Dirección General de Migración, en el sentido de que se van a obviar requisitos que son exigencias de las leyes dominicanas para que un ciudadano pueda normalizar su situación migratoria en el país. Esto de que no se le va a exigir un pasaporte vigente. Aníbal explicaba la situación que hay con los pasaportes en Venezuela y otros requisitos que la ley dominicana exige, que en el caso de los venezolanos se están obviando por el momento y que le van a dar la oportunidad no de conseguir una residencia permanente, pero sí de normalizar una situación que le permite por lo menos trabajar en este país que los ha recibido con los brazos abiertos. Yo creo que son... Tú verás ahorita las protestas y los señalamientos. Es un aviso muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenemos una gran cancillería, una cancillería de capacidad y de sensibilidad, sobre todo con Roberto Álvarez, el dominicano que más sabe de asuntos migratorios en América Latina, y así lo consagran los organismos internacionales, incluyendo la ONU, incluyendo la Unión Europea. Bueno, ahora, esta decisión, ¿verdad?, que yo apoyo a favor de los hermanos venezolanos. Ha habido una relación muy intensa entre venezolanos y dominicanos toda la vida. Eso es histórico. La lucha de dominicanos en Venezuela a favor de su independencia, la lucha de venezolanos aquí, la lucha antitrujillista de los hermanos venezolanos, no solo la acción directa contra Trujillo, sino también el que, bueno, el acoger valientemente, porque Trujillo mandaba a matar a cualquiera, aunque estuviera en el fin del mundo, acoger a esos dominicanos y jugársela a los hermanos venezolanos. Ahora bien, la otra parte, la negativa, porque no estoy trayendo este tema para justificar nada, la negativa es que va a aparecer alguien que va a preguntar, bueno, pero ese mismo trato se lo van a dar a los haitianos. Ya se lo digo. Bueno, don Álvaro, esa es la gran pregunta. No, pero escúchame, es que ya le dimos ese trato a los haitianos. Aquí, don Álvaro, el Estado Dominicano invirtió cerca de 4.000 millones de pesos regularizando a los haitianos, y se regularizaron más de 250.000 haitianos en la República Dominicana. A muchos de ellos le dieron la nacionalidad, a otros le dieron la residencia. Y si muchos de los que aplicaron, que fueron cerca de 800.000, hoy no tienen su documentación, es por la falta de arraigo de su país, de no dotarlo de un documento de identidad y de una acta de nacimiento. Pero la República Dominicana hizo lo que ningún país del mundo ha hecho: invertir cerca de 100 millones de dólares en esos momentos para regularizar extranjeros, que no lo ha hecho ningún país. O sea, Felipe, hoy no hay hermanos haitianos ilegales en República Dominicana. Lo hay, don Álvaro, lo hay, y mucho. Y probablemente hay más ahora de lo que habían cuando comenzó el Plan Nacional de Regularización. Está cayendo en contradicción contigo mismo. No, don Álvaro, el problema es que una cosa es regularizar las personas que están aquí en la República Dominicana, que tienen arraigo, que de eso se trata, y otra cosa es
esta incontrolable corriente migratoria que no se detiene ni de día ni de noche durante los 365 días del año. Y ahí es que está el grave problema con la migración. Ahí hay una contradicción. Ahí no entiendo, Felipe, no entiendo. Yo comparto con don Álvaro. Ciertamente, en cuanto a la política exterior de la República Dominicana, en lo que tiene que ver ahora con venezolanos y con haitianos, el trato no es igual. Ahí hay una política de doble rasero. No, pero escúchame. Yo quiero que tú me expliques por qué no es igual. Cuando nosotros, y a ti se te olvidó la cantidad de millones de pesos que gastó la República Dominicana regularizando, dotando de residencia y dotando de documentos y de permiso de trabajo a gente que ni siquiera tenía un arraigo, para que tú estés diciendo que la República Dominicana está haciendo un rasero distinto con lo que está pasando con Venezuela. Yo creo que sí. Yo creo que el trato que se le da a los haitianos aquí, la manera en que se enfoca la situación con ellos, es muy diferente a la que se enfoca con inmigrantes no solo de Venezuela, sino de otros países que vienen a República Dominicana y se le dan todas las facilidades. Incluso, mira, te lo voy a poner más fácil. Sí, pónmelo fácil, a ver si yo lo entiendo. Te lo voy a poner más fácil. A ver si lo entiendo. Te lo voy a poner más fácil. Sí. Esos venezolanos que se están regularizando hoy, y que yo estoy de acuerdo con eso, Ajá. porque yo fui un inmigrante en Estados Unidos, y yo siempre defiendo que a los inmigrantes se les den facilidades. Sí, correcto. Ahora, yo nunca he visto una guagua recogiendo venezolanos ilegales. ¿Tú nunca viste? Ni cubanos que residan irregularmente en el país, ni españoles, ni de ninguna de esas etnias. Ahora, yo sí veo las guaguas persiguiendo a los haitianos en las calles. Entonces, o sea, tú... Llegan aquí con sus documentos. Pero se quedan irregularmente. Pero óyeme, se quedan irregularmente. Bueno, Entonces, eso es lo que se va a hacer ahora. Uno a uno, compañeros. Sí, tienen documentos, pero están viviendo de manera irregular en el país. Y a eso no se les ataca. Ahora, yo quiero ser Felipe. No, pero antes yo lo único que quiero es decirte lo siguiente, porque tú no eres justo con eso. Tú no eres justo cuando tú eso planteas... es lo que tú crees. No, tú no eres justo, te estoy diciendo. No estoy diciendo que no tienes razón en tu análisis. ¿Por qué, Rosendo? Cuando tú dices del tema de la inmigración, tú tienes que determinar, primero, bajo qué condiciones entra un inmigrante, por ejemplo. Nosotros vivimos en una isla, compartimos la isla con Haití. Aquí hay frontera física. No hay frontera física. Mira, ¿cuál es la limitación que tú tienes? Entonces, tú me estás diciendo a mí que el hecho de que aquí agarren a una persona, escúchame, que tú... Óyeme, Felipe, mira, aquí hay muchos haitianos que entran legalmente al país. Vienen con una visa. Y eso yo te lo puedo asegurar. Sí. Te lo puedo asegurar. Sí. Entran con una visa. Vienen con un pasaporte. Tienen su identificación haitiana. Y están dentro del plan de regularización en la República Dominicana. Ajá. Y aún así son perseguidos. No, eso es mentira. Óyeme. Si aquí persiguen eso es mentira tuyo. Y cuando los detienen en las calles, es verdad que después los sueltan, pero se lo llevan. Eso es falso. Se lo llevan en la camioneta. Si aquí estuvieran apresando a haitianos, aquí no hubiera el desorden de la cantidad de personas que hay aquí indocumentadas en la República Dominicana. ¿Tú sabes por qué te pregunté ahorita, Rosendo, el tema del porcentaje de personas que están en Estados Unidos de manera irregular, como tú señalas? ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de extranjeros que tiene la República Dominicana? Uno de los pocos países del mundo cuya población de inmigración irregular es la más alta del mundo, es la República Dominicana. Estamos hablando de cerca de un 20% de la población. ¿No? La República Dominicana se ha convertido en un destino para los migrantes. Eso es así, yo lo reconozco. Ahora, lo que yo quiero es que se le dé el mismo trato. Pero, ¿y cuál es aquí lo que se hace es privilegiar a los haitianos? Fuera de esa discusión, Felipe, yo creo que el tema de Venezuela no se va a resolver con que nosotros aquí les demos todas las facilidades, ni con que Estados Unidos esté también regularizándolos. El tema de Venezuela se va a resolver con propiciar un cambio en ese país, motorizado por la comunidad internacional, en consenso con la autoridad venezolana, que no se vea como una imposición desde el exterior, y solamente así podremos ver disminuirse esta corriente inagotable de venezolanos abandonando su país.